Hola a todos, hoy os quiero hablar de una de mis pasiones, y no es la guitarra, es el tenis. De hecho, os quiero hablar de mi colección de raquetas antiguas. Empezamos. Desde que empecé a jugar al tenis, siempre tuve curiosidad por las raquetas. De hecho, recuerdo mi primera raqueta fue una Stusa, la marca se llamaba Stusa, era una marca americana, y el modelo Boris Becker. Y me llamaba mucho la atención la diferencia que había entre modelos. Mis compañeros tenían otras, en aquella época, si recuerdo bien, la que más era la Pro Staff, la Wilson Pro Staff de Pete Sampras, que en aquel entonces era el número 1. Y a partir de ahí empecé a tener una curiosidad sobre los modelos, la historia y la evolución de la raqueta. Os haré una pequeña introducción en lo que es la historia de la raqueta en cuanto a evolución de material y de diseño. Empezamos con lo que ha sido la época de la madera, la época definida romántica del tenis, y después hubo un cambio muy importante cuando empezaron a añadir materiales sintéticos, el composite, el aluminio, la cerámica, hasta el grafito y el Kevlar, para llegar luego a nuestra época, que fue la época que es la época del carbono. En la época romántica, las raquetas de madera estaban hechas a nivel artesanal. Y lo que es peculiar de aquella época es que la intención con la cual venían fabricadas y diseñadas era para un público normalmente de profesionales del tenis. El tenis de aquella época era quizá más complejo respecto a ahora, a nivel quizá más técnico. La precisión en los golpes era mucho más importante respecto a la condición física. A finales de los años 80, el tenis ya se había convertido en un deporte quizá masivo, ya no era algo tan elitista como anteriormente. Y eso hace que las empresas empiecen a investigar y estudiar una forma para que la raqueta sea una herramienta más fácil de utilizar para un usuario no profesional. Respecto al diseño, los cambios desde los primeros modelos hasta los actuales fueron sustancialmente el cambio de lo que es la relación que había entre la empuñadura y el punto dulce de la raqueta, o sea, el centro de la raqueta. Empezaron a utilizar siempre mangos más cortos, también más finos, y después apareció lo que podemos llamar el corazón de la raqueta, que en las primeras raquetas de madera no existía. O sea, la raqueta se abre en dos partes y se crea un puente. Esto hizo que la raqueta fuera mucho más aerodinámica y se ganaba obviamente en el perder peso. El diseño tuvo que adaptarse también a este cambio de materiales con la finalidad única de hacer raquetas siempre más rápidas, siempre más potentes, y de ahí los marcos también empezaron a ser de tamiz mayor. Es decir, que jugar al tenis se convirtió en algo siempre más accesible al público y menos selectivo, como fue al principio con las primeras raquetas, que tenían un tamiz demasiado pequeño para un usuario aficionado. Ahora podemos entrar en lo que es mi colección de raquetas antiguas, y como para empezar he decidido dividir vamos a llamar las charlas en marcas que para mí son las más significativas. No voy a hacer un abanico de todas las marcas que existen, sino que voy a entrar en lo que ha sido más importante en cuanto a la evolución. Y la marca que he elegido es Dunlop, es una marca de Inglaterra, y es muy importante en la época de madera, porque el modelo Max Ply fue el modelo más vendido al mundo en aquella época. Fue fabricada en 1932 y es considerada quizá la mejor raqueta de aquella época, y perduró hasta los años 80, por lo tanto también la más longeva. La raqueta, como podéis ver, aquí la tenemos, es una raqueta hecha artesanalmente. Estaba hecha por 25 partes distintas de 7 tipos de madera distinta. Por lo tanto, eso hacía que fuera una raqueta muy difícil
difícil de construir, de ahí su precio bastante alto. A pesar de eso, fue quizá la raqueta más vendida al mundo. Se decía que la tenía todo el mundo esta raqueta. La peculiaridad de estas raquetas son el peso, alrededor de 400 gramos según la época que haya sido de producción, y luego pues lo más curioso es el tamaño, el tamiz, que es de 65. Eso hace que sea una raqueta muy técnica, porque el punto dulce es muy pequeño. La Max Play fue una de las raquetas utilizadas por los grandes campeones de distintas épocas. Entre ellos podemos recordar Rod Laver, John McEnroe, que quizá el que la hizo más famosa, y Steffi Graf. Después de 50 años de éxito, la raqueta, el modelo Max Play, sufre un cambio en el 82 con el modelo que Dunlop quiso fabricar por la estrella de aquella época, John McEnroe. El modelo en cuestión era el Max Play McEnroe, que fue la última raqueta en madera en pisar la hierba de Wimbledon. Puede que antes alguien de vosotros, al ver el vídeo y esta raqueta en concreto, se haya preguntado a qué sirve este aparato. Este aparato no es nada más que un tensiómetro, diría yo, lo definiría así, y la función suya básicamente es mantener que la raqueta se quede recta. Al ser hecha de distintas partes de madera, es sujeta a todo lo que son los cambios climáticos, sobre todo el sol y la humedad. Para terminar con Dunlop, os quiero enseñar el modelo 200G. Es una raqueta completamente distinta de las de madera. Ya está hecha de materiales sintéticos y el modelo Max 200G. Como podéis ver, el diseño ya es innovador respecto a la época, porque aparece un puente y hay una abertura en el medio. La raqueta ya sube el tamiz, pasa de 65 de su hermana Max Play a 85 y el peso baja de 20 gramos. Por lo tanto, conseguiremos más velocidad de bola y una raqueta mucho más versátil y más fácil. Si podemos decir que Max Play presume de dos Grand Slam, pues el modelo 200G utilizado por Steffi Graf puede presumir de algo único, que es un Golden Slam. O sea, los 4 títulos mayores del circuito profesional de tenis más el oro olímpico.